Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro primer episodio, Un Joven con Raíces. Soy Anely Toledo y en esta mesa me acompaña Alfredo Márquez. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy delicado que para algunos no es tan importante y para otros es un tema o una situación que no deberíamos de vivir nosotros como cristianos. Pero lamentablemente pasa, sucede por las circunstancias que nos da la vida. Dime, Alfredo, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Mira, como bien dijiste, este es un tema que a muchos nos genera controversia. Cuando lo escuchamos en la iglesia, inmediatamente lo tomamos a tachar algo malo, algo diabólico. Y ciertamente dijiste algo que es muy cierto. No es algo por lo que deberíamos atravesar como cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién confiamos. Y lamentablemente es un tema que sucede, es algo que sucede. Más que nada dentro de la juventud hoy en día. Es un arma que el enemigo está utilizando en contra de la juventud para dañarnos a través de esto. Ahora, ya sin darle tantas vueltas, vamos a hablar de la depresión el día de hoy. Algunas personas tenemos catalogado la depresión como tristeza. ¿Para ti qué es la depresión? Mira, hasta cierto punto la tristeza es uno de los síntomas que influyen en la depresión, o es uno de los síntomas que se presentan en la depresión, pero no por el hecho de tener tristeza o de sentirnos tristes significa que ya estamos pasando por depresión. No deberíamos de catalogarlo de esa manera. Pero mira, yo te voy a compartir algo que encontré en internet acerca de la depresión. Aquí dice que la depresión es una enfermedad que afecta la manera de pensar de una persona, la forma de cómo se siente y cómo actúa. Es como tener una nube oscura encima de nosotros mismos. Nos hace sentir tristes, nos hace sentir vacíos, sin ganas de hacer nada. Perdemos la pasión por las cosas que hacíamos. Por supuesto, nos genera tristeza y más lo que afecta en la vida del cristiano o cómo el enemigo trabaja con la depresión es que nos hace sentirnos sin valor. Nos hace perder ese valor y es una de las luchas constantes que más hoy en día enfrentan los cristianos, porque muchos se sienten que no valen nada, que nadie los aprecia, que dentro de la iglesia son un cero a la izquierda, que no tienen ningún valor. Y son detalles tan sigilosos, tan pequeños, a través de los cuales el enemigo trabaja y va destruyendo poco a poco la vida de los cristianos. ¿Y cómo saber si tengo depresión? ¿Cuáles son los síntomas de una persona con depresión? Cabe aclarar algo. Tú ni yo somos psicólogos, no somos estudiosos de esta rama, pero desde nuestra perspectiva y desde lo que hemos estudiado o cómo nos hemos preparado para este tema, te puedo compartir que ciertos síntomas que yo investigué podrían ser como la tristeza persistente, la pérdida de interés, lo que te decía, en actividades que antes disfrutabas hacer, la fatiga, el cansancio, es algo que se presenta, tus cambios de humor, la falta de apetito, la desaparición repentina del sueño, el insomnio, y como te decía, los sentimientos de culpa o el hecho de sentirnos inútiles en algo. Pero Alfredo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Hay algún texto bíblico que nos hable de ello? Mira, la Biblia nos habla acerca de muchos pasajes que nos narran la historia de siervos de Dios, que atravesaron problemas de depresión. La Biblia no lo narra como tal como depresión, pero es depresión por los síntomas que se presentan. Pero quiero compartirte este pasaje que escribe el proverbista, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nota algo aquí curioso. Termina el proverbista este verso diciendo: mas el espíritu triste seca los huesos. Un problema muy común dentro de la depresión es precisamente eso, que hasta en lo físico, o sea, es literal prácticamente lo que el proverbista dice. Porque hasta en lo físico vemos cómo influye un tema que es psicológico, que es mental, que no es palpable, no es una enfermedad física. Entonces, no se equivoca el proverbista al decir que el espíritu triste seca los huesos. O sea, transformémoslo a la depresión y digámoslo de esta manera: más la depresión seca los huesos. O sea, puede tirarte tu vida, puede transformarte a tal punto que hasta aún en lo físico pueda terminar afectándote y pueda terminar influyendo. Así es. Hace un momento comentabas que había personajes bíblicos que han sufrido o atravesado por depresión. ¿Quiénes son? Mira, uno de los casos más ejemplares o más conocidos dentro de la Biblia de siervos de Dios que atravesaron por depresión es el caso del profeta Elías. Yo creo que todos conocemos la historia del profeta Elías, ¿no? Las grandes maravillas y cómo el poder de Dios se manifestó a través de su vida. Así es. Y a pesar de que era un varón grandemente usado por Dios y con un respaldo de Dios tan maravilloso, no quita que la depresión no fuera algo que lo agobiara. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes 19,
en el versículo 4 para ser más específicos, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ¿te das cuenta la desesperación? Ahora, si estudiamos esta historia, el por qué sucede esto, al inicio de este pasaje bíblico, en el encabezado dice: Elías huye a Oreb. ¿Por qué? Elías venía siendo perseguido. Y ese hecho de a veces sentirnos enclaustrados también por los problemas es lo que nos genera la depresión. Estuvieron muy fuertes las palabras que dijo el profeta Elías: Señor, quítame la vida. Sus causas era porque se sentía perseguido, se sentía abandonado por Dios. Pero Alfredo, ¿cuáles pueden ser las causas que nos provoquen depresión? Mira, primero es cierto, el profeta Elías se sentía abandonado por Dios, a pesar de que había visto la gloria de Dios con los profetas de Baal, cuando dijo que no iba a llover sino por su boca. Pero aún con todo y eso, veamos lo sutil que trabaja el enemigo para hacerlo caer en la depresión. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a la depresión? ¿Qué es lo que nos la provoca? Hay múltiples factores. Cuando perdemos un familiar, cuando atravesamos por una crisis económica, estamos atravesando por enfermedad. En nuestro caso como cristianos, cada uno de esos detalles influye. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y trabaja tan sutilmente. Dios te ha abandonado, te ha desamparado, ves, no tienes dinero, tu familiar, Dios no lo sanó, estás pasando por enfermedad. Pero vemos que hay factores mucho más allá. Por ejemplo, factores como el bullying, cosas como el bullying que también vienen a influirte porque te hacen sentir, como te decía hace un instante, desplazado y sientes que no tienes ningún valor. Pero ahora, si nos adentramos un poquito más, hay estudios que hablan acerca de que el mal sueño provoca también la depresión, provoca ansiedad. Wow. Tenemos una hormona como seres humanos llamada la melatonina. Cuando se produce esa hormona es la que nos lleva a conciliar el sueño. Entonces, el estar constantemente desvelándonos, estamos perdiendo esa hormona de melatonina, la estamos matando totalmente. ¿Y qué es el sueño? Durante nuestro proceso de sueño estamos no solamente regenerando nuestros tejidos, sino que también nuestra mente es su tiempo de descanso. El cerebro no descansa. Eso es algo que tenemos que hablar. El cerebro no descansa. Pero es en ese tiempo cuando tu cerebro, digamos que es como apagar tu teléfono en este instante, ¿no? Apagar la pantalla y la apago. Cuando la persona fallece es como apagar el teléfono por completo, quitarle la batería, quitarle todo. Pero cuando descansamos es ahí cuando incluso nuestro cerebro comienza a hacer ese proceso de limpieza neuronal y comienza a deshacerse de todas las toxinas. Las personas lo llaman a día de hoy deshacerse de lo negativo. Pero eso. Entonces todo eso influye, y una persona que no está teniendo una correcta higiene de sueño, que no está durmiendo lo necesario. Tú te puedes desvelar esta noche a las 3 de la madrugada y me puedes decir, pero me voy a levantar a las 12 de la mañana, a las 12 de la tarde. Recompensando lo que no importa, no lo recompensas. Y aunque me digas, ok, me duermo a las 3, me despierto a las 7 para irme a mi trabajo, más tarde me voy a dormir otras 5 horas, no importa. Horas de sueño perdidas no las recuperas jamás. Ya le hiciste daño a tu cerebro y eso no lo recuperas del modo que quieras. Esa es una causa científica que los científicos han encontrado cómo influye. Ahora también detalles como la mala alimentación también nos influye. ¿Por qué? Porque estás matando a tu organismo de una forma también tan sutil que eso te lleva a generar cansancio, a generar otro tipo de enfermedades, cuestiones físicas que también vienen a influir. Ahora, la mala alimentación también influye en el sueño. Es como si todo fuera de la mano. ¿Por qué? Cuando hay mala alimentación, cuando no hay ejercicio, cuando te la vives, inclusive estar encerrado todo el tiempo, estar pegado detrás de una pantalla, que ya lo comentamos eso. Todos esos factores influyen en tu sueño a tal punto que llevas una vida con mala alimentación, no te ejercitas. Todo eso te va a influir, no tienes un buen sueño, resultado, vas a caer en depresión o en ansiedad. Ahora te comentaba acerca de la tecnología, ¿no? Como jóvenes pasamos o tenemos redes sociales, tú tienes redes sociales, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las redes sociales? Vemos o nos encontramos con la vida de personas que aparentemente tienen vidas perfectas. O ¿qué vemos en los videos, no? Hogares muy bonitos, muy detallados, personas que hablan aparentemente y parece que no tienen ningún problema. Todo ese tipo de situaciones nos van influyendo en nuestra mente a tal punto que nos hace cuestionarnos si realmente estamos obteniendo éxito, si estamos logrando algo en la vida. Y más como cristianos, aunque seamos cristianos, seamos sinceros, nuestra vida no siempre la vamos a enfocar a la oración, al ayuno, a la lectura, sino que también pensamos en cosas externas.
tener una solvencia económica, tener una familia estable, tener personas a tu lado que te apoyen. Y el hecho de ver en redes sociales ese tipo de cosas reflejada en personas que no tienen a Cristo en su corazón, lo voy a manejar de esa manera, nos viene a afectar porque nos hace cuestionarnos si realmente el camino que estamos tomando es el camino correcto. Nos hace sentir inferiores. Exacto, nos hace sentir inferiores y hasta cierto punto llegamos a cuestionar si realmente, suena fuerte, pero si realmente Dios existe o realmente Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Y qué ocasiona todo eso? Pum, caemos en la depresión. Ahora, hace ratito mencionábamos, creo que tú también lo mencionaste, el término de la ansiedad. Confundimos depresión con ansiedad, son términos totalmente distintos, pero que van de la mano. Van de la mano, es como decir, tú y yo vamos a la tienda para todos lados, somos los mejores amigos, los mejores primos, etcétera. Son dos términos que aparentemente son distintos, pero sí tienen algo que ver. Mira, le encontraba esto. La depresión. Que la depresión es un factor que te influye o te lleva a estar triste. Lo voy a formalizar de esa manera. ¿Qué sucede con la ansiedad? La ansiedad te lleva a estar desesperado. Sí. Entonces, casi el 60%, hay un estudio que dice que el 60% de las personas que presentan depresión tienen ansiedad, o viceversa. El 60% de las personas que padecen ansiedad tienen depresión. Ahora, cuando estos dos factores se presentan, ¿qué es una? Te dije que una es tristeza y te dije que la otra es desesperación. ¿Qué sucede cuando estas dos se unen? Hacen un trabajo tan perfecto, un trabajo diabólico tan perfecto, que llevan a las personas hasta el punto de quitarse la vida. Sí, así es. Es lo que sucedía con el profeta Elías. Atravesaba por tristeza, ¿por qué? Porque sentía que Dios lo había abandonado. Y atravesaba por desesperación, ¿por qué? Porque no hallaba qué salida tomar. ¿Cómo un solo hombre iba a poder combatir contra el ejército de un rey, ¿no? Un ejército que, aunque Acab era el rey, estaba prácticamente comandado por Jezabel. Y sabemos que las ideas o las intenciones de Jezabel nunca fueron buenas. Entonces, todo ese tipo de factores influyen y son cosas que vienen a repercutir en nuestra vida y a provocarnos la depresión. Es un tema que no solamente influye en los jóvenes, sino en adultos, incluso adolescentes, gente mayor. Pero, ¿por qué tocamos este tema? Porque es muy común verlo hoy en día en jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? Es muy común y es un tema que, como decías al inicio, no nos gusta tratarlo. Porque creemos que no debería de existir esto en nuestras vidas. Sin embargo, como decía, se presenta. Entonces, sí, es un caso que puede darse en muchas personas, pero también en jóvenes. En jóvenes es lo más común que lo vas a ver. Y otra de las causas que también vemos que influye para que caigamos en la depresión, sucede en algunos casos como lo es el abuso sexual. Es un tema que no nos gusta tocarlo, o sea, lo consideramos algo tan íntimo, lo volvemos un tabú. Pero ¿qué sucede? Y abuso sexual estamos hablando en menores, pero también en gente grande. Ahora, en los menores repercute porque el vivir esas situaciones los lleva trastornados toda su vida. Y las personas mayores que lo viven, pues tal vez ya no lo llevan toda su vida, pero sí a partir desde ese instante. Y es algo que también repercute y que los hace caer en depresión muchas veces. A ver, Alfredo, ¿tú has sufrido depresión? Mira, ahorita que estábamos estudiando estos puntos, yo creo que muchas personas, ahora que lo dices, hoy en día en nuestra generación, no me sorprendería el hecho de pensar que cada joven ha atravesado que por una etapa todos estamos en depresión. Exacto, ¿no? Lo relacionamos hoy a que hoy decimos, estoy pasando por el desierto. ¿Y qué sucede cuando estamos en el famoso desierto? Estamos pasando por soledad, ¿no? Sí, así es. Sentimos que nadie nos comprende, etcétera. No como tal te podría decir, o no me atrevo a decir que he pasado por depresión, tal vez sí, tal vez no al punto de otras personas, ¿no? Que es lamentable que algunas personas llegan a puntos extremos, pero tal vez sí lo hemos atravesado, tal vez yo, tal vez tú, tal vez hay alguna persona que nos está viendo que no se ha dado cuenta y tal vez está atravesando por síntomas apenas leves de depresión, ¿no? Y yo creo que es algo por lo que hoy en día lamentablemente atravesamos. Ahora, ahorita que te comentaba esto, de que no he llegado al punto tal como de otras personas a la desesperación de querer quitarme la vida o cosas así. A lo mejor simplemente en mí ha sido el hecho de sentirme solo en algunos momentos. Pero ahorita analizando esto me ponía a pensar, ¿por qué sucede que las personas llegan al punto de querer buscar una solución a sus vidas? Algo que les genere satisfacción, algo que les genere distracción o una puerta de salida al problema de la depresión. Y me acordaba de algo que estudiaba
hablamos acerca de que el cerebro, así como libera la melatonina para descansar, también liberamos una sustancia llamada dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es una sustancia que nos provoca la felicidad, la hormona de la felicidad, ¿no? Es una sustancia que todos los seres humanos la tienen por excelencia. El hecho de recibir un abrazo, de recibir un saludo, de que te paguen tu salario, ya te está generando dopamina porque te está llevando a la felicidad. Sí. Ahora, estas personas que lamentablemente atraviesan por el problema de la depresión buscan también su felicidad, buscan su solución, buscan su alternativa. Algunas lamentablemente recaen en vicios como las drogas, el alcohol, la pornografía, la masturbación y, por supuesto, el peor de los casos, quitarse la vida. Hay casos también en donde recurren a acciones como el aislamiento de las personas, a querer estar viciados con el teléfono en las redes sociales o querer estar pegados a los videojuegos. Pero ¿por qué sucede eso? Sino por otra cuestión de que queremos buscar una solución, queremos buscar algo que nos genere complacencia y que busque también despejar nuestra mente de la depresión. De lo que sentimos. Exacto, que busque alejarnos de lo que sentimos. Ahora, lo que me gustaría que la gente que nos está escuchando entienda es este tipo de situaciones. Que si de repente estamos cayendo en este tipo de cosas lamentables, que suena duro pero hay que decirlo, aún dentro de la misma iglesia puede estarse viviendo casos de jóvenes que están cayendo en este tipo de prácticas por causa de la depresión. Así es. Entonces, entender que podemos identificar estas causas y poder neutralizarlo, poder hacerlo a un lado. Yo sé, van a decir, es fácil decirlo, más no vivirlo. Pero creo que hay maneras de llegar a una solución. Esto no sé si lo lleguemos a hablar en este podcast, tal vez lo platiquemos. No sé si haya una segunda parte, pero si la llega a ver, probablemente allí toquemos acerca de cómo podemos vencer este tipo de problemas. Que aunque la depresión es un síntoma más mental, psicológico que algo físico, pero sí tiene una cura. Hay quienes dicen que no tiene una solución. Nosotros que sabemos en quién hemos creído, así es, tenemos noción de que esto tiene una solución, que esto tiene una salida. Pero ahora te comentaba eso, las prácticas, las consecuencias que nos provoca la depresión. Ya no solamente hablamos acerca de que nos quita el hambre, de que nos genera tristeza, nos genera decepción, sino que también nos lleva a cosas más, como consumir sustancias, caer en vicios y el peor de los casos que te decía, querer quitarnos la vida. Está muy interesante todo este tema de la depresión y me gustó mucho que tengamos un segundo episodio de este tema depresión. Si tienes alguna pregunta o alguna duda con respecto a este tema, déjalo en los comentarios para en el siguiente episodio poder hablar de ello. O sea que sí te gustaría que tuviésemos otro episodio. Sí. ¿A ustedes les gustaría que hubiera otro episodio de la depresión? Bueno, y aunque ciertamente no podamos concluir en este episodio este tema de la depresión, que recalcamos es algo muy importante y que debería de conversarse, sí queremos dirigirnos a las personas que nos están observando. Si tú allá afuera o algún familiar tuyo o tú mismo están atravesando por este problema de la depresión, solamente podemos decirte, confía en el Señor. Dios no nos abandona en ningún instante. Él conoce por lo que estamos atravesando y Él sabe el por qué hoy tocó que te encontrases con este video. Y solamente eso podemos decirte, que confíes en el Señor, que esperes en Él y Él va a obrar en tu vida. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Quédense pendientes para la segunda parte de este tema. No olvides suscribirte a este canal Distrito Sur EasyPar y activar la campanita de notificaciones y suscribirte a mi canal. Me encuentras en YouTube como Anely Toledo. Y a mí me encuentran como Instrumental Worship en YouTube. Dios les bendiga. Dios les bendiga.